Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Hoy es un nuevo día. Hoy es un día lleno de bendición, lleno de felicidad, lleno de gracia, lleno de armonía. Hoy es un día especial que Dios ha hecho para nosotros, sus hijos. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es el único que conoce nuestro corazón? Amén. Dios es el único que conoce nuestra capacidad como seres humanos que somos. Él es el único que puede determinar si somos capaces o no. Quiero que por favor se pongan de pie y acompáñenme en el libro de Josué, capítulo 24, verso 19. Cuando los tengan, por favor, digan amén. La palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Pueden tomar sus asientos, por favor. El tema de esta preciosa mañana es la incapacidad moral del ser humano. Nosotros los seres humanos somos incapaces de buscar a Dios. No somos personas rectas, honestos, decentes, decorosos, íntegros, honorables, rectos delante de Dios. Tenemos la moral muy baja, pero Dios es el único que puede subirnos esa moral. Puede darnos a nosotros la fuerza, el anhelo, el deseo de permanecer fiel delante de su santa presencia. Ya que el hombre natural no tiene la moral suficiente para permanecer en una búsqueda continua hacia nuestro Dios. Verá, Josué es el sucesor de Moisés. Moisés fue el hombre que Dios escogió para sacar su pueblo de Egipto. Lo logró. Moisés obedeció hasta cierto punto. Pero Moisés, en ciertas áreas de su vida, la moral le bajó hasta tal grado que desobedeció a Dios. Voy a mencionar simplemente una sola parte donde Dios le dice a él: háblale a la peña. Y le metió 4 cantazos. De igual manera la peña dio agua, déjeme decirle. Pero eso no fue lo que Dios le dijo a Moisés. Por esta razón, usted puede darse cuenta de que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Dios se la mostró de lejos, mas no entrarás en ella. Y muchos de nosotros nos sentimos o estamos en la misma condición que Moisés en su época. Me estoy incluyendo yo, porque todos de una manera u otra flaqueamos. Nuestra dignidad, nuestro honor, nuestro respeto hacia Dios desfallece. Josué ahora es el sucesor de Moisés. Josué ahora tiene el mando en sus manos. Y él habla ahora con el pueblo y le dice claramente, entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es esta la razón por la que el pueblo le da una respuesta a Josué. Y le dice: nosotros serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Dios: te serviremos porque tú eres nuestro Dios? ¿Cuántos se lo han dicho voluntariamente? No porque un pastor se lo diga, no porque un ministro se lo diga, no porque una persona X le diga a usted que debe o que tienes que servir a Dios, sino que usted voluntariamente determinó servir a Dios en su corazón. Esa fue la respuesta del pueblo.
Pero Josué le conocía demasiado para confiar en ellos, y por esto le recordó que iban a emprender lo que no podrían realizar. Él les recuerda eso. En pocas palabras, Josué le está diciendo, muchachos, le voy a recordar algo a ustedes, que ustedes realmente no van a poder emprender lo que no podrían realizar. Y yo creo que el mejor juez para determinar si un reloj camina o no es el relojero. De igual manera, el único que tiene la capacidad para determinar si nosotros somos capaces o no es Dios, nuestro creador. Dios es el único que tiene la capacidad para determinar si somos capaces o no. Entonces, debemos de aceptar lo que Dios dice de nosotros. Josué ahora recibe la gracia de Dios, recibe el espíritu de sabiduría porque Moisés puso las manos sobre él. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Y ahora Josué es quien determina y le hace ciertas preguntas al pueblo, así como Dios nos las hace a nosotros. Recuérdese que incapacidad es discapacidad, es invalidez, es inhabilidad, es imposibilidad. Más bien porque no hay fe, porque no hay confianza en nosotros. Y cuando no hay fe ni hay confianza, nosotros somos incapaces de hacer las cosas correctamente. Simple y llanamente porque no hay fe, porque no hay confianza. Y esto lo podemos ver hasta en el mundo secular. A veces queremos hacer algo, pero dudamos aún de nosotros mismos si seremos capaces o no de hacer lo que hemos determinado hacer o lo que hemos pensado hacer. Somos incapaces muchas veces porque dudamos, porque no hay esa fe, porque no hay esa confianza, no hay esa convicción en nosotros mismos. Entonces, aquí vemos tres cosas que Josué hace énfasis en ella, y son estas tres. La primera es cuando él dice que él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Usa la palabra no sufrirá. O sea, él no va a soportar nuestras rebeliones. No va a tolerar, no va a aguantar, no va a resistir, no va a sobrellevar estas cosas. Dios no va a soportarnos a nosotros nuestros berrinches, podríamos decir así. Dios no va a soportar la soberbia. Dios no va a soportar todo aquello que va en contra de su voluntad para con nosotros. Recuérdese que el pueblo de Dios le está diciendo a Josué, nosotros serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. El mismo pueblo lo dice, y yo no sé si usted ha dicho eso en algún momento de su vida. Quizás en un momento de una situación X, usted sintió y se rebeló y dijo, Señor, yo te voy a servir. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Pero por favor, ayúdame con esto o con lo otro, porque siempre somos buenos para negociar con Dios. ¿Cuántos de ustedes han negociado con Dios? Haré esto, haré lo otro, pero por favor, Señor. Siempre hay algo que estamos pidiendo a cambio para servirle a Dios. No podemos servirle a Él a cambio de algo, porque Dios no coge cohechos. Dios no puede ser sobornado, ni con palabras, ni con dinero, ni con hechos. Usted no lo va a sobornar a Él. Él está diciendo claramente, yo no voy a soportar todas estas cosas que ustedes quieren hacer. Y la otra palabra es rebeliones. Y esta palabra rebeliones significa rebeldía, tumultos, disturbios, intrigas, desobediencias, violencias. Yo no voy a soportarle eso a ustedes. Usted sabe una cosa, de este ministerio se han ido muchas personas. Y ¿sabes qué? Yo creo que se seguirán yendo. Porque en realidad yo no voy a cambiar el plan y el propósito de Dios para este ministerio por una persona.
Aquí tiene que expresarse lo que Dios dice. Dios está diciendo muchas cosas aquí a través de Josué, y yo creo que hay pastores, entre comillas, que no quieren que Josué esté dentro de la Biblia. Y hay personas que no se tragan esto porque creen que Dios es un Dios, simplemente es un Dios santo, es un Dios misericordioso. Amén, gloria a Dios. Pero se les olvida que Dios es fuego consumidor. Se les olvida que cuando usted traiciona a Dios, Dios se volverá contra usted y lo va a consumir de una forma u otra. Ay, qué palabra tan fuerte, pastor. Pero así es. Así es. Eso es lo que Dios dice. Entonces observe esto. Está diciendo, y vuestros pecados. ¿Qué son pecados? Faltas, caídas, deslices, errores, impotencias, tropiezos, abandonos. Son los pecados. ¿Cuántas veces usted y yo hemos abandonado a Dios? Muchas veces. Lo hemos abandonado, y muchas veces no es que hemos ido tras un ídolo X o un Dios X, sino que lo hemos abandonado y nos hemos albergado en nuestra capacidad mental y en nuestro propio conocimiento humano. Lo hemos abandonado y hemos estado allí solo en nuestra soledad, en la oscuridad, sumido en nuestros pensamientos, y a Dios lo dejamos a un lado. Lo hemos abandonado, hermanos, muchas veces. Otros se van tras ídolos. Y ídolos, hermanos, no es simple y llanamente un santito X, no. Puede ser que su madre se le haya muerto, o puede ser que su madre esté viva, pero usted ama tanto a su madre más que a Dios. Usted está abandonando a Dios. O quizás tiene una hijita o un hijito, o una nietecita o un nietecito que le roba el corazón y abandona a Dios por el nieto, por la nieta, por el hijo, por la hija. Abandonamos a Dios y no nos damos cuenta. Pero aquí lo importante es que Josué le está diciendo, no van a poder servir a Jehová vuestro Dios. No van a poder hacerlo. ¿Por qué será que Josué dice esto? Mire, hay muchas cosas por las cuales Josué dice estas palabras. Primero dice porque Él es Dios santo. Y segundo dice porque Él es Dios celoso. ¿Ustedes sabían que Dios es celoso? ¿No lo sabía usted? Sabes, hay muchas cosas que yo no logro comprender en mi naturaleza humana. No logro comprender esto. Y es porque hay muchos hombres y mujeres que dicen, yo no soy celoso. ¿Ah, no? ¿Seguro que no? Mire, desde que le dicen algo en contra de su viejecita, ya a usted se le prende el bombillo. Quizás usted no diga nada. Quizás usted no tome ninguna reacción o ninguna actitud. Pero se le prende el bombillo, hermano. Hermanita, se le prende el bombillo, ¿verdad? Imagínese que usted la encuentre o lo encuentre. ¿Qué haría usted? ¿Usted sabe las veces que Dios nos ha encontrado a nosotros fornicando y adulterando? ¿Usted sabe las veces que Dios nos ha encontrado a nosotros en pos de otros dioses? ¿En pos de otras cosas? Y lo hemos defraudado. Porque simple y llanamente lo hemos abandonado. Porque Él es un Dios santo. Él es un Dios celoso. Y tenemos que entender de que si en realidad vamos a servir a Dios, es a Dios. No a Dios con D minúscula, sino a un Dios con D mayúscula. A Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Observe lo que dice el verso 20. Si dejareis a Jehová, escuche bien, dice, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Y es el pastor que está diciendo esto? No, el pastor no está diciendo esto. Usted lo está leyendo, ¿verdad? Usted lo está leyendo. Quiere decir que muchas veces nosotros, los seres humanos, cuando reaccionamos con una actitud diferente hacia Dios, Dios se siente mal. Esto no es cuestión de que Él es santo, de que Él es poderoso, misericordioso. Está bien, hermano, pero yo voy a decir una cosa a usted. Tenga mucho cuidado. Porque por eso es que vienen los fracasos a nuestras vidas. Por eso es que nos llegan las enfermedades a nosotros. Porque simple y llanamente nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Es muy posible que Dios te haya sanado de un cáncer o de lo que sea. Pero deja el jueguito, no siga jugando con Dios. Dios puede retroceder, puede volverse contra ti.
y te puede hacer mal, te puede hacer daño. Eso no lo digo yo, aquí lo dice Josué. Y si no le gusta, vamos a sacar a Josué de la Biblia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no es el pastor, sino que es la Biblia, es la palabra de Dios que está diciendo esto? Por esto entonces, ya que hay un acuerdo o algo, entonces él está diciendo, si dejareis a Jehová, le está advirtiendo, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal. Entonces, si dejamos a Dios, esta palabra si dejamos, significa si abandonamos, si renunciamos, si disertamos, si desamparamos, si declinamos, si rechazamos, si repudiamos, si nos apartamos, si nos retiramos, si nos separamos de Dios. Se lo explico así de esta manera porque muchas veces la gente no entiende lo que significa la palabra dejar. Es apartarse de Dios, es abandonar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si dejamos a Dios, a Jehová, y le servimos a dioses ajenos, o sea, a dioses extraños, a dioses extranjeros, forasteros, a dioses, como yo le digo, intrusos. Si dejamos a Dios para servirle a otras cosas, entonces, eso es lo que está diciendo, se volverá. O sea, se va a volver en contra nuestra y nos va a hacer mal. Aquí dice que nos va a hacer bien o que nos va a hacer mal. ¿Cómo dice su Biblia, hermanos? Nos va a hacer mal. Y no le estoy amedrentando, hermanos. Ni tampoco Josué nos está amedrentando a nosotros, sino que Josué ahora está en una posición que él tiene que hacer la voluntad de Dios. O sea, debe de hacer la voluntad de Dios. Porque si no, le va a pasar como a Moisés. Y él no quiere eso. Aunque si nos damos cuenta, al final también él falla. Porque se deja embaucar por unos vagabundos. Dice que tenían la ropa vieja. Que los odres se le habían envejecido. De tanto tiempo que tenían caminando. Y eran de ahí mismo del lado. Y muchas veces eso pasa con nosotros hoy día. Nos confabulamos con la gente. Porque eso es lo que pasa con nosotros, los hijos de Dios. Nos dejamos influenciar. Y no es bueno eso. Nosotros tenemos que atender a la voluntad de Dios. Y va a haber mucha gente que no le va a gustar su condición o su posición en Dios. Pero es por el bien suyo. ¿Qué vamos a hacer? ¿La voluntad de la gente, la voluntad del diablo o la voluntad de nuestro Dios? Debemos de hacer la voluntad de Dios. Entonces Él se volverá y os hará mal y os consumirá. ¿Sí se da cuenta? Os consumirá. O sea, lo desgatará, lo disipará, lo acabará, lo destruirá, lo aniquilará, lo eliminará, lo derritirá. En pocas palabras. ¿Qué Dios tan malo, verdad? No, no es malo, hermanos. No es malo. Los malos somos nosotros porque carecemos de capacidad moral para seguir en pos de nuestro Dios. No hay moral en nosotros. Entonces, ¿a cuánto de ustedes les gustaría que después que ustedes le hacen bien a la gente lo trate de la patada? ¿Le gustaría eso a ustedes? A nadie nos gusta eso. Pues a Dios tampoco le gusta. Porque Dios es un Dios santo, Dios celoso. Y Dios nos ama a nosotros como la niña de sus ojos. Amén. Entendamos esto, hermanos. No es que a mí me ha cogido con regañarle ahora. Sino es que Dios quiere llevarnos hasta cierta actitud de que nosotros podamos comprender de que Él es el único galardonador de aquellos que le temen, de aquellos que hacen su voluntad. Dios es el único que puede darnos vida y vida en abundancia. El diablo no, el diablo lo que no quiere es robar la vida eterna. No la vida bio, sino la vida zoe, sobrenatural. El verso 21 dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. ¿Se da cuenta? Todavía sigue insistiendo. Todavía sigue insistiendo el pueblo. Y así seguimos nosotros insistiendo. Fallamos, caemos, nos rebalamos y volvemos e insistimos. No, te voy a hacer. Ahora sí, Señor. Ahora sí que lo voy a hacer. ¿Cuánto le han prometido a Dios eso? Hermanos, si nosotros reconociéramos de que realmente no somos capaces de servirle a Dios como Él lo merece, entonces Él nos daría la fuerza. Mandaría a su Santo Espíritu para que nos fortalezca de tal manera entonces que nosotros no le fallásemos.
Pero nosotros estamos usando nuestra fuerza moral, humana. No estamos usando nada más que eso. Por esto es que le fallamos a Dios. Porque siempre creemos que podemos. ¿Cuántos de ustedes creen que pueden? Sin Él, hermano, no podemos. No podemos. Una vez yo quería dejar un vicio y no pude. Hasta que reconocí delante de Dios que no podía. Señor, me doy por vencido. Yo no puedo. Honestamente no puedo. Si tú no me lo quitas, no lo voy a dejar nunca. 3 semanas y se fue. ¿Quién me lo quitó? Dios. Yo no pude por muchos años. Dios es el único que puede darnos la fuerza que nosotros necesitamos. El verso 22 dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Con más ímpetus ahora, ¿verdad? Pero ellos se creen tan fuertes, tan valientes, tan poderosos, que todavía Josué le dice claramente, respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Oye bien, o sea, testigos de sí mismos. De que habéis elegido, usa la palabra elegido, de que habéis elegido a Jehová para servirle. O sea, ustedes son testigos de que han votado por Dios. Han votado por Jehová. Han nominado a Jehová. Han nombrado a Jehová. Han escogido a Jehová. Han seleccionado a Jehová. Ustedes son testigos de eso. De que ustedes mismos lo hicieron. Yo no los obligué. Ustedes mismos lo han hecho. Lo han elegido. Y ustedes son testigos contra ustedes mismos. De que realmente ustedes eligieron a Jehová. Ustedes votaron por Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Wow. Ahora, no es que sean testigos de Jehová ahora. Pero nosotros mismos fuimos los que elegimos servir a Dios. ¿Sí o no? Nadie nos obligó. Pero la tristeza más grande que hay entre nosotros es que nosotros somos desleales. Que nosotros no estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Que realmente la moral de nosotros está muy baja. No hay fuerza, no hay capacidad, no hay convicción, no hay fe, no hay esperanza en nosotros mismos de hacer la voluntad de Dios como Él se lo merece. Porque es que nos falta, déjeme decirle una cosa, un hombre irregenerado, no sé si usted entiende esa palabra, no puede servir a Dios. No puede. Tiene que haber una transformación, tiene que sufrir lo que se llama una metamorfosis. No sé si me doy a entender. Tiene que ser transformado, renovado en el Espíritu Santo de Dios para entonces poder servir a Dios. Y esto no significa de que no va a pecar, sí va a pecar. Pero va a reconocer su pecado delante de Dios y se va a arrepentir. Y no lo va a volver a hacer. Pero una persona que no haya conocido a Dios, que no haya sido renovado, transformado por Dios, jamás podrá servir a Dios, porque su moral está muy baja. Y Dios es un Dios santo y es un Dios celoso. Entonces, ya que han hecho el compromiso, que han denominado a Jehová para servirle, ahora Josué le dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Ya que ustedes eligieron, ya que ustedes votaron, ya que ustedes determinaron servirle a Dios, a Jehová, ahora háganme el favor. Eso es lo que Josué le está diciendo. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Porque parece que estaban inclinando su rostro, su corazón a otros dioses. Al becerrito de oro que hicieron por allá en el desierto. No sé si se acuerdan ustedes. Porque Moisés como que se tuvo mucho. Y pensaba que ya Dios lo había aniquilado allá en la loma. ¿A cuántos de ustedes le mataron a su Dios para que ahora corran en pos de otros dioses? Porque eso es lo que pensamos. Cuando Dios se tarda demasiado en contestarnos, no, yo me voy a contar irme al brujo a ver qué pasa. A ver si me lee la mano allá a la samaritana, que sé yo, no sé. A la española. Y nos vamos allá.
Vamos a otras fuentes. Buscamos otras fuentes porque Dios se ha tardado tanto en contestarnos. Hay muchos hermanos que ya hace tiempo que no sienten la presencia de Dios. Déjame decirte, tú que hace tiempo que no sientes la presencia de Dios en tu vida, déjame decirte que simple y llanamente eres tú que te has alejado de Dios, porque Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no se te manifiesta por el pecado, por tu incapacidad moral. Por eso Él no se manifiesta en tu vida. Es esa la razón, el por qué Él no lo hace, porque nosotros simple y llanamente nos hemos apartado de Dios. Él siempre ha estado ahí y siempre estará ahí, déjame decirte eso. Siempre estará ahí esperando que tú y yo recapacitemos y entendamos de que realmente nosotros estamos en pos de otras cosas. De que no le estamos dando un lugar a Dios en nuestras vidas. Y es esta la razón por la cual tú y yo no sentimos la presencia de Dios en nosotros. Y es esta la razón por la cual las oraciones muchas veces no son escuchadas por nuestro Dios. O quizás la oración fue escuchada, pero en el momento de demandar esa recompensa, demandar esa sanidad, demandar esa alegría, ese gozo, esa paz, te volteaste, porque duró mucho tiempo. Déjame decirte, Daniel todavía estaba orando a los 21 días. Todavía estaba orando. Porque es muy posible que el ángel de Dios sea interceptado en el camino por el ángel de Persia, o sea, por el ángel del diablo, ¿entiende? Y es muy posible que tú te sientas mal porque la promesa, porque el propósito, el plan de Dios no ha llegado a tu vida. Es muy posible eso. Y ahora, ¿qué haces? Ya dejas de orar, ya dejas de hacer la voluntad de Dios. Ya te sientes inconformes, ya te sientes impaciente y ya deja de hacer la voluntad de Dios porque nuestra moral es muy baja. No hay integridad en nosotros. Y esto es lo que Josué está tratando de decirle al pueblo. Ya que ahora se han comprometido, ya que ustedes han elegido, ya que ustedes han votado, han determinado servir a Jehová, ahora por favor muchachos, sáquenme estos dioses ajenos, estos ídolos que están entre vosotros. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Verso 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová vuestro Dios serviremos. Y a su voz, obedeceremos. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es obedecer a la voz de Dios? Hermanos, aquí está diciendo que obedeceremos, o obedecer es respetar a Dios. Respetaremos a Dios. Observaremos a Dios. Seguiremos a Dios. Cederemos a Dios. Aceptaremos a Dios. Escucharemos a Dios. Entenderemos a Dios. Responderemos a Dios. Eso es obedecer. Si en verdad nosotros obedecemos a Dios, debemos de responder a Dios cuando Dios nos habla. Pero ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Porque hay una incapacidad en nosotros. Hay una incapacidad moral, dice aquí. Esa incapacidad no es la incapacidad de Dios en nosotros, sino la incapacidad de nosotros hacia Dios. Por nuestra caída. Porque caímos en pecado. Desde Adán. Esa caída pasó a nosotros. Déjeme decirle. Y hubo uno también que murió. Y ese se llama Jesucristo. Y por ende, por Él, ahora somos salvos. Por Él ahora nosotros somos levantados. Somos redarguidos. Supuestamente, ¿verdad? Pero parece ser que no, porque no escuchamos a Dios. No hacemos la voluntad de Dios. No respondemos a Dios. No guardamos sus estatutos ni sus mandamientos. Hermano, el día que nosotros aprendamos a responderle a Dios como a Él le corresponde, ese día hay un cambio en nuestras vidas. Ese día hay una transformación en nuestras vidas. Ese día el diablo se arrepiente para toda su vida de habernos tocado. Si nosotros obedecemos a Dios. El diablo no va a respetarnos a nosotros. Recuérdense que Él nos respetó a Jesucristo. Lo llevó ahí hasta que lo subió a un monte alto, a la cumbre allá.
Y le muestra y le dice, mira, todo esto te lo daré porque a mí me ha sido entregado. O sea, Adán se lo entregó al diablo. Y era verdad. Y ya por último le dice, ¿sabes qué? Tírate porque a sus ángeles mandará Dios para que tus pies no trompiecen en tierra. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces nosotros le hacemos caso al diablo. Y le dice el diablo a muchos de nosotros, ¿sabes qué? A mí me han entregado todas estas cosas. Y yo a quien quiero se la doy. Si postrado me adorare, a ti te la entregaré, a ti te la daré. ¿Qué vas a decir? ¿Va a adorar al diablo o le va a decir al diablo, solo al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás? Eso fue lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Ahora, tú y yo estamos en la disposición de hacer lo que nosotros querramos hacer, porque para esto Dios nos ha dado un libre albedrío a nosotros, como seres humanos que somos. Tenemos que elegir entre Dios y el diablo. Tenemos que elegir si servirle a Dios o no servirle a Dios. Tenemos que elegir entre obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Algo tenemos que hacer. Porque si vamos a servir a Dios, esto significa que tenemos que obedecer a Dios y hacer la voluntad de nuestro Dios. Cuando usted como dama viene, recibe a Cristo en su corazón, se bautiza y todavía anda de una manera que no debe andar usted como mujer, como hija de Dios. Usted quiere andar elegante para el diablo, quiere andar elegante para Dios. Pastor, se está pasando. Bueno, así es. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta en pos de quién andamos. Si andamos en pos de Satanás o en pos de Dios. Y por esto Josué está haciendo tanto énfasis en esto. Ahora, quitad vuestros ¿qué? Vuestros dioses. Quitad esos dioses ajenos. Esos dioses intrépidos. Esos dioses que aparecieron de la nada. Esos intrusos. Sácalo. Tu dama, tu caballero, tu jovencita que me escucha. Han venido otras personas a hablarte de una manera totalmente distinta. Quizás tengan un léxico increíble, una voz dulce. Y te ha dicho, no, porque tú eres una niña, tú eres una joven, tú estás llena de salud todavía. Tú todavía puedes determinar qué hacer con tu vida más tarde. Oye, hermano, tú tienes que ser inteligente si tú eres una hija, si tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que entender que es el mismo diablo que te está hablando. Y que te quieres sacar de los propósitos de Dios para con tu vida. Tienes que entender eso. Esto es como que a mí vengan y me digan, oiga, pastor, pero usted ya lleva 5 años en el mismo estuche y usted no prefiere un lugar más amplio. Mire, yo puedo, que de hecho lo han hecho. El Señor te reprenda, Satanás. Porque si Dios me tiene aquí por alguna razón, Él me puso aquí a mí. Yo no me puse a mí mismo, yo no quería estar aquí, pero Él me puso aquí y yo tengo que obedecer a Dios. Tengo que hacer la voluntad de Dios hasta que Él quiera. Estaré aquí, si tengo que estar 30 años aquí estoy. Porque aquí Él me puso. El día que Él me diga, tiene que ser Él que me diga, no ningún demonio sacarme del plan y del propósito de Dios para con mi vida o para con este ministerio. No, Señor. Dios es quien tiene que hablarme a mí. Y Dios te va a corregir en todo tiempo, en todo momento. Quizás te sientas mal conmigo como pastor, como persona. Pero déjame decirte, Dios te está hablando a través de su palabra. Dios lo que está diciendo aquí es, claramente, dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová vuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. No obedezcan la voz del pastor Oscar Restituyo, no. Obedezcan la voz de Dios. La voz de Dios, hermanos. Esa es la que vale. Y para esto usted tiene Biblia y lo está leyendo ahí mismo. Yo no le estoy diciendo nada, simplemente le estoy leyendo la carta que Dios ha escrito. El verso 25 dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Mire esto. El día que usted determine servir a Jehová, el día que usted elija a Jehová, el día que usted vote por Jehová, el día que usted determine en su corazón hacer la voluntad de Dios, Dios hará pacto con usted. Usted no puede pactar con Dios, porque el hecho de que usted elija no está haciendo un pacto. Dios es quien hace pacto con los hombres. Los hombres no tienen la capacidad moral para hacer un pacto con Dios.
Y no es que Dios no sepa gramática, porque Dios le dice a Abraham, y pondré mi pacto entre mí y ti. Burro por delante, ¿verdad? Como dicen. No, no es eso. Es que no hay nadie más alto que Dios. No hay nadie en lo absoluto que sea más grande que Dios. Por eso Dios le dice a Abraham, y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré y te engrandeceré en gran manera. Por esto es que el hombre tiene que determinar con el libre albedrío que Dios le da, determinar qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a elegir, qué camino escoger. El día que tú determine qué camino escoger, si determina el camino de Dios, entonces Dios hará un pacto contigo. Ahí mismo, el mismo día, en el mismo momento, en el mismo instante que tú determinaste hacer la voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios. Ese mismo día Dios hará pacto contigo. Y serás bendecido, serás bendecida. Y ningún demonio te tocarás. Y dice aquí claramente en Siquem. En Siquem significa hombros. Quiere decir que usted va a andar con Dios de hombro a hombro. No sé si usted entiende eso. O sea, usted no va a andar solo, no va a andar sola. Sino que Dios siempre estará contigo, estará con nosotros en todos los días de nuestras vidas. Donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, en los planes que realicemos, Dios estará ahí. Amén. ¿Cuántos de ustedes dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Aleluya. Dios realmente lo que quiere es que tú y yo nos comportemos como hijos suyos que somos. Que nuestra moral crezca en nuestras vidas, en nuestro ser interno. Que seamos capaces de respetar la palabra de Dios que ha sido puesta en nuestras vidas. Que seamos capaces de albergar en nuestro corazón el plan y el propósito de Dios para con nuestras vidas. Y que no lo soltemos, sino que siempre estemos con eso presente y que confiemos en Dios. Que haya fe, hermanos. Por eso el apóstol Pablo no se equivocó en Romanos 12:2 y dijo claramente, dijo unas palabras muy claras, hermanos, y ustedes tienen que recordarla. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nosotros que hemos determinado, que hemos elegido creer en Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana.